Hola, buenas tardes. Yo soy Antonio Amate, soy disléxico y padre de tres hijos que son, 2 hijas y un hijo que son disléxicos. Y yo me enteré que era disléxico cuando diagnosticamos a mi segunda hija, que tiene una afectación bastante más severa, y entonces me di cuenta que los síntomas que ella tenía pues coincidían con los que yo había tenido a lo largo de mi etapa escolar y sigo teniendo todavía, vamos. Yo soy Paqui Leiva, soy psicóloga y colaboro con la Asociación de Dislexia pues prácticamente desde el inicio de su creación, que fue una mamá que con su hija yo trabajaba, fue la que la fundó, y desde entonces pues estoy colaborando y trabajo en el ámbito de la dislexia. La dislexia es una dificultad que tienen los niños específica, no general en el aprendizaje, sino muy específica para aprender a leer y a escribir. Y bueno, pues los primeros síntomas que empiezan a aparecer cuando son muy chiquititos, pues a veces tienen un retraso en el lenguaje, son niños que suelen tener una atención muy variable, tienen alguna dificultad de pronunciación, de alguna secuencia silábica, de sonido, vamos, de fonema y tal, y eso a nivel más de educación infantil serían los signos tempranos, ¿no?, que más llaman la atención. Y luego ya en el primer ciclo de la etapa primaria, cuando ya están aprendiendo a leer y a escribir, pues suelen, bueno, en general su ritmo de aprendizaje es muy lento y son niños que suelen confundir letras, cambian unas por otras, intercalan sílabas indebidamente, inventan palabras. Su velocidad lectora es más bajita, es decir, que los problemas fundamentales son sobre todo en la exactitud o en la precisión lectora y también en la velocidad o en la fluidez. La dislexia, todo depende de la persona y, por supuesto, para mucha gente no es ninguna enfermedad del lenguaje, ninguna enfermedad de la nariz, ni del oído, ni del ojo. Que hay mucha gente que está muy confundida sobre eso. Ves los colores perfectamente. Simplemente lo que hace es que se te complica un poco la cosa cuando se trata de leer textos o de, por ejemplo, ponerte a escribir. Hace que también tu letra no sea la más bonita calificadamente y tenga mucha falta y que te resten puntos normalmente. Y si no se te detectan, puedes suspender muchas veces, por ejemplo, en un examen de lengua por eso. A mí en concreto tuve momentos peores y momentos mejores en el colegio. Al principio iba fatal, sobre todo porque como no sabía, lengua mi mejor nota era un 6. Con el tiempo he intentado ir mejorando y actualmente mi nota es un 9 en lengua. Y si todo el mundo se fija, 3 puntos es mucho. La dislexia a veces puede venir con acompañantes. Y si esos acompañantes hay que son positivos, como por ejemplo las altas capacidades, tenemos que ayudarles también. Y sobre todo, no por eso quitarle a la dislexia lo que es. Porque si no ayudamos a evitar, por ejemplo, que no copien enunciados, que no faciliten el trabajo a los niños con esta dificultad, no vamos a poder conseguir nada. Una cosa que cabe destacar es que la dislexia no es una enfermedad. Eso hay que quedarlo claro, porque hay gente que dice, te van a quitar la dislexia si vas a terapia. No, es una dificultad a la hora de leer y escribir. Pues es súper importante. La detección temprana, el diagnóstico precoz es muy importante porque la intervención se puede hacer desde que están en educación infantil. Es algo que beneficia en general a toda la clase, a cualquier niño que no tenga problema de dislexia,
y que sin embargo los beneficios pues para el que tiene dislexia son muy grandes, porque le estamos dando una serie de herramientas que permiten, a pesar de su déficit en lectura y escritura, para aprender la lectura y la escritura, que a pesar de ese déficit le ofrecemos las herramientas que le permitan ir más sueltos, de manera que no vayan acumulando ya una mochila de fracaso, de un esfuerzo excesivo, que haga que ellos mismos pues piensen muchas veces que son tontos, que son vagos, que son diferentes, y de esta manera pues su autoconcepto y su autoestima empieza a resentirse mucho. Entonces la atención temprana es fundamental, mejora muchísimo el pronóstico y no hay que esperar a que tengan esos 2 años de retraso lectoescritor para empezar a intervenir. Es más, según el modelo de respuesta a la intervención, que es el que se va imponiendo de cara al diagnóstico, y va dejando a un lado el modelo de discrepancia de estos 2 años de retraso lectoescritor o repetir algún curso. Según este modelo hay que intervenir, y es precisamente cuando llevamos 6 meses o más interviniendo y vemos que persisten los síntomas, que aún hay errores, lentitud y tal, entonces cuando se puede confirmar la dislexia sin esperar a los 8 años ni a los 9, es decir, que ya desde los 7 años, 6-7 años, ya detectamos marcadores de riesgo que nos permiten intervenir y por tanto facilitarle al niño el aprendizaje, y luego con lo que conlleva eso para su autoestima y para su autoconcepto. Ese es uno de los caballos de batalla que tenemos, lo que es la detección temprana, porque la dislexia es muy frecuente. O sea, se estima que el 10% de la población tiene alguna, o sea, son disléxicos en algún grado, ¿no? Y claro, el 10% es mucho, o sea, en una clase de 30 niños pues estamos hablando que 2 o 3 niños son disléxicos. Sin embargo, tenemos colegios donde no se ha diagnosticado ningún niño, con lo cual el bajo diagnóstico es un hándicap que tenemos enorme, porque esos niños van acumulando frustraciones, porque claro, se les va confundiendo con niños que no tienen interés por los estudios, con niños despistados, con niños tontos, con niños vagos, se les califica de alguna forma de forma negativa, y eso son niños como va influyendo en su autoestima, y como hemos comentado antes, son niños inteligentes que se dan perfectamente cuenta de que cuando no pueden leer, ellos se dan cuenta que no pueden leer al mismo ritmo que sus compañeros, y eso les causa una gran frustración, porque ellos, como han comentado nuestros niños en el vídeo, ellos quieren aprender, o sea, tienen una gana enorme de aprender y de hacerlo bien y de complacer a sus padres, a los profesores, pero claro, tienen una dificultad que, si esa dificultad no se le tiene en cuenta, pues son piedras en el camino enormes que es muy difícil de saltar, y lo que es el diagnóstico precoz sería fundamental. Soy la mamá de un niño con dislexia y voy a hablar, por ejemplo, cómo fue nuestro inicio. Al principio es bastante duro porque notas que algo pasa, que hay algo que no va bien y nadie te da una respuesta. Yo, por ejemplo, en el caso de mi hijo, me di cuenta que pasaba algo cuando él tenía 5 años. Mi hijo es un niño que presenta la doble excepcionalidad, tiene altas capacidades y dislexia, y algo no iba bien porque era un niño que hablaba desde muy pequeño, se interesaba por todo. Con 4 años me hizo comprar una enciclopedia de Egipto y le tenía que ir leyendo la enciclopedia porque era algo que necesitaba, y cuando de repente en el colegio empiezan con la lectoescritura, el niño no avanza, no podía leer las vocales al mismo ritmo que los demás compañeros, y a la hora de escribir las primeras vocales, las primeras letras, los trazos le costaban muchísimo. Entonces yo me daba cuenta que algo pasaba, pero me decían que simplemente era falta de madurez, que el niño era pequeño. Pasamos a primero con la cartilla todavía, no era capaz de leer un libro, pero en cambio tenía unos conocimientos exagerados de todas las cosas, mostraba muchísimo interés, y seguían diciéndome lo mismo, que era falta de madurez, que era pequeño, que había que esperar.
Y en segundo me volvían a decir lo mismo cuando yo ya veía que había problemas serios, que él lo pasaba mal, que él se encontraba mal, porque veía que sus compañeros tenían menos conocimiento incluso que él, pero leían mejor, escribían mejor, no tenían faltas de ortografía tantísimas como él pudiera tener, sus letras se podían leer, él tenía una letra ilegible. Y yo pienso que si nos prestaran un poquito más de atención a los padres, que no son antojos nuestros, que realmente vemos la dificultad de nuestro hijo o de nuestra hija a la hora de hacer lo más normal que hacen todos los niños y ver la evolución que lleva, que es mucho más lenta, se podría descubrir la dificultad de la dislexia mucho antes. Lo más importante es que tengan una atención temprana. Mi hijo, por suerte, entre comillas, gracias a la profesora que ya se dio cuenta que algo pasaba también, que no se correspondía los conocimientos que el niño tenía con lo que era capaz de desarrollar en un examen escrito, porque la mitad de las cosas no las ponía ni nada, que pasaba algo, y como por los protocolos en educación, hasta que no suspendía el niño no se le atendía y no le veía el orientador porque tenían que suspender, y la profesora decía que ella no podía suspender a un niño que tenía tantísimos conocimientos simplemente para que lo pudieran ver, que eso lo único que sería era desmotivarlo. Gracias a esa profesora que actuaba de esa manera, mi hijo pues también iba motivándose, aunque le tenía muchísima dificultad. Lo tuve que llevar por privado y fue cuando descubrieron que tenía dislexia y altas capacidades. A partir de ahí, mi hijo lo primero que me dijo cuando se lo expliqué: mamá, no soy tonto. Mi hijo pensaba que era tonto porque no tenía mucha dificultad a la hora de leer, a la hora de escribir, no entendía por qué, sabiendo cosas, era incapaz de plasmarlo en un papel, en un examen, o simplemente sus compañeros veían que leían con más soltura, él leía muy pequeño, como si fuese un niño muy pequeño, y todo eso, su autoestima empezó a mejorar a raíz de que él sabía que tenía dislexia, que se podía trabajar, que podría llegar a conseguir lo que él quisiera, pero luchando el doble que cualquier otro niño que no tuviera dislexia, porque eso iba a ser una piedra en su zapato toda la vida. Pero gracias a que se pudo saber cuando él tenía 7 años, no lo ha pasado tan mal como otros niños que lo han catalogado de vagos, de que se distraen, porque es normal que se distraigan, se cansan muchísimo. Y en eso estamos esperanzados los padres, en que los profesores, que gracias a Dios hay de todo, pero gracias a Dios también hay buenos profesores, que se dan cuenta que hay algo, que hay algún problema y te lo dicen y te ayudan. El sistema que tenemos educativo es bastante malo, por desgracia, porque todo se basa en lo mismo para todos. Puede que a lo mejor algo bueno que haya traído el COVID sea las tecnologías, que les resultan un poco más fácil, utilizan más lo audiovisual, y para todas las familias que no piensen que sus hijos no van a llegar a conseguirlo, que no piensen que sea un vago, que no piensen que son torpes, que piensen que quizá haya alguna dificultad e intenten averiguar lo que tienen, porque es muy importante que se den cuenta lo antes posible. Es importante que se le hagan adaptaciones, porque los exámenes tienen que ser con preguntas concretas, preguntas que si una pregunta va a tener 3 partes, que se la hagan independientes, que no les pongan mucha cantidad de cuentas, que se las pasen poco a poco, porque eso es la adaptación que ellos necesitan en principio. Si una persona tiene gafas, no se la van a quitar para que hagan un examen.
Si una persona es bajita y necesita llegar al estante más alto, va a coger una escalera y se va a subir, y ellos lo que necesitan es que le ayuden a seguir adelante en el colegio con sistemas audiovisuales, con adaptaciones en los exámenes, mandándole las tareas necesarias, no saturándolo de tareas. Si sabe multiplicar, mándale 3 cuentas, no le mandes 6 ni 10, porque en esas 3 cuentas te las va a hacer bien, pero la 4ª cuenta te la va a hacer mal. Lo vas a saturar, lo vas a cansar, se distraen, sí, necesitan parar, necesitan tomarse un espacio. Y cuando se tome conciencia realmente de eso, los niños con dislexia no tendrán tantos problemas en la etapa educativa, que es donde realmente lo pasan mal. Cuando son adultos, dependiendo del trabajo y las tecnologías que tenemos, puede ser bastante mejor. A mi hijo le encantan las ciencias, tiene muchísimas capacidades, le encantan las matemáticas, le encanta la naturaleza, le encanta el deporte, es un nadador nato, es un conversador estupendo, tiene una empatía genial, puede hacerse amigo de cualquier persona, puede hablar de cualquier tema, es muy grande. Mi hijo me ha enseñado todo, a comprender, a tener paciencia, a saber esperar lo mejor de él, no pasa nada si no llega, solamente es un momento, solo es un día, no pasa nada, tu vida es más grande, el colegio es una pequeña etapa por la que tienes que pasar, pero tu futuro está arriba, y que a confiar y a creer plenamente en él. Se da siempre en niños que son inteligentes o muy inteligentes. De hecho, de cara al diagnóstico, es uno de los prerequisitos, que tengan una capacidad intelectual media, y luego cuando se les pasan pruebas pues se observa que es incluso media alta, porque si no pues estaríamos ante otro tipo de problema, pero no ante un problema específico de aprendizaje, sino bueno, pues otro problema de lenguaje, de atención, de capacidad intelectual más límite o baja, o lo que sea, ¿no? Y es verdad también lo que dice él, que muchos niños, no todos, pero muchos tienen problemas de comprensión debido precisamente a las limitaciones que el acceso a la lectura y a la escritura pues le imprime. Entonces son niños que al leer menos pues se van quedando un poquito más rezagados en vocabulario, y entonces bueno, a partir de cuarto, de primaria, tercero, cuarto, sí que empiezan muchos de ellos a tener problemas de comprensión lectora también. Son niños muy kinestésicos, muy movidos, aprenden mucho a través de los sentidos, no utilizan tanto el componente verbal ni memorístico, que es en el que se basa mucho el sistema educativo, y entonces bueno, pues muchas veces una de las mejores ayudas es abrirle camino para que puedan aprender como ellos aprenden, porque efectivamente son niños inteligentes y muy espabilados. Estudio bien, y mi madre me ayuda y mi profesor también cuando leo o cuando escribo, cuando hago exámenes y más cosas. Porque me atranco o no sé una cosa o necesito ayuda. Cuesta leer porque digo algunas palabras mal o porque no me sale. Yo voy a su mesa y le digo que no entiendo esto, o él viene a mi mesa. O cuando leo, pues si digo algo mal, pues él me dice lo correcto. Mis compis me ayudan, o cuando hago algo mal, pues ellos me animan y son muy buenos conmigo. Ellos me apoyan y me quieren porque somos compañeros.
Hay diferentes manifestaciones de la dislexia a lo largo del ciclo vital también, es decir, al principio los síntomas son más evidentes en lectura y en escritura, luego van apareciendo problemas en la comprensión, en la redacción, muchas veces también tienen problemas de fluidez a la hora de hablar, de expresarse tanto oral como por escrito, problemas de denominación rápida que se llama, que quieren decir una palabra y dan vuelta y no lo consiguen, pero bueno, sí es importante que tengamos en cuenta que es un trastorno neurobiológico que tiene diferentes manifestaciones a lo largo de la vida, del ciclo vital. Entonces, bueno, no nos debe sorprender si en el ámbito educativo aparece un niño en quinto, en sexto o en secundaria que previamente, aparentemente, parece ser que iba superando bien los cursos y que no tenía problemas y que de repente pues el niño es disléxico, ¿no? Tiene dislexia. Porque claro, depende de muchos factores, de los genes que haya implicados, de la educación, de la estimulación que haya en el ambiente del niño, del propio interés, de la personalidad, entonces, de la capacidad cognitiva, ¿no? Todos estos factores pues hacen que muchas veces una dislexia no dé la cara o no se muestre hasta que las demandas académicas son ya tan grandes que dice, bueno, ¿y qué me pasa ahora de repente? ¿Qué estudio? ¿Qué tal? Y he pegado un bajón y bueno, se le hace la evaluación y vemos que efectivamente detrás está la dislexia. De hecho, suelen tener, compensar mucho ellos mismos su dificultad, utilizan muchas estrategias compensatorias que hacen que pase más desapercibida. Una pregunta que no se suele hacer es, en el cole, pues, ¿tiene algún familiar que haya tenido dislexia? Porque es que es hereditario. Entonces, si tú tienes un familiar con dislexia, es muy posible que tú puedas ser disléxico. Sí, rastrear los antecedentes es importante. Eso es muy importante. Y empezar a trabajar pronto, porque en realidad el trabajo que hay que hacer no es tan complicado, se puede hacer en el aula perfectamente. Y eso consigue que los niños pues vayan superando sus etapas con bastante facilidad, pero si no se atienden pues sí que va a tener unas consecuencias muy graves para su desarrollo escolar y su autoestima muy negativas. Ya desde pequeñitos, muchas veces en educación infantil vemos que son niños a los que les cuesta discriminar o aprender las vocales, a veces confunden a la hora de nombrar las letras, o sea, los colores o los números también, niños muy dispersos, niños que arrastran un pequeño retraso en el lenguaje, son los niños que cuando entran en infantil pues no hablan correctamente, sino que tienen la lengüilla de trapo y alteran la secuencia de muchas sílabas, ¿no? Y bueno, eso en infantil. Y luego en primaria, pues bueno, cuando tengamos delante niños que a pesar de que son inteligentes, es inesperada, la dislexia es muy inesperada. Entonces, ante esa situación inesperada y esos síntomas de falso arranque, de regresiones, de que quiero y no puedo, de lentitud y tal, pues ante esos síntomas colocar la etiqueta de vago, de que no se fija, de que no atiende o de torpe es confundir las consecuencias con las causas, ¿no? Entonces, ante esos síntomas principales hay que evaluar. La evaluación es muy importante, no dejarnos llevar por un criterio subjetivo del profesor o de los padres, porque, claro, al ser inteligente en general en todas las áreas de su vida o muy inteligente, no nos cuadra que la lectura y la escritura se atranque y empezamos a decir que el chiquillo no quiere, que no sirve para estudiar y tal. Entonces es muy importante, ante estos primeros síntomas, hacer evaluación, que hay pruebas, pues como ha dicho Antonio, ya desde los 4 años, que se pueden pasar por el equipo de orientación y nos ahorra que los padres y el propio niño pues inicien un camino muy farragoso en el que al final su autoconcepto, su autoestima se resienta, porque también está demostrado que una autoestima baja correlaciona negativamente con problemas sociales, con problemas de relación, interacción social con sus iguales y tal. Hay algunos niños que tienden a aislarse, que cuando son un poquito más grandes, si no se les ha dado la ayuda necesaria, empiezan a manifestar síntomas pues, muy ansiosos, tristones, depresiones ya en edad adulta, ya en adolescencia. A ver, la intervención debe de ser integral. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la intervención tiene que ser en la familia, la intervención tiene que ser en el centro educativo y luego la intervención tiene que ser a través de especialistas que hagan una reeducación de la lectura. O sea, todo tiene que ser y tiene que venir todo un conjunto. Si nos falla alguna de las patas, pues ya se nos cae el banco, ¿no? Entonces, en la familia, ¿qué problema tenemos? Pues en la familia solemos tener el problema
que muchos padres no nos damos cuenta o desconocemos que es la dislexia y entonces simplemente nos fiamos de lo que nos van diciendo en el colegio. Nos van diciendo, bueno, no va mal, un poquillo vaguillo, apriétale más, tiene que estudiar. Hay otros que van peor, no sé qué, y entonces, claro, los padres pues le aprietan al niño, en fin, entra en un círculo vicioso a veces muy negativo. Pero cuando sí se conoce el problema, pues las familias lo que hacen es dar un gran soporte de apoyo, fundamentalmente metodológico, para la hora de adquirir los conceptos que van dando día a día en clase, o sea, los van trabajando de forma diferente. Nunca se trabaja a través de niño, léete tú el tema y estudiatelo, porque claro, una persona que tiene una dificultad con la lectura pues, y todavía no la domina, que nunca llegamos a dominarla, pero pues, tenemos que trabajar con otras metodologías interactivas, manipulativas, cinéticas, con música, con vídeos, con audio. Entonces es aprender de otra manera, manejando cosas, haciendo plastilina, haciendo colores, recortables. La intervención depende también de la etapa en la que se detecte, pues es diferente. Al principio, claro, la intervención específica en habilidades de conciencia fonológica es fundamental. La conciencia fonémica, la silábica, la léxica, la intersilábica, muchos juegos con rimas, canciones, el tema del vocabulario es fundamental. Muchas veces además la primera intervención no es ni siquiera con soporte escrito, es todo a través de los sonidos y de lo que son tareas de conciencia fonológica. Luego ya, entonces mi experiencia es que, vamos a ver, quitando casos de dislexia muy severas, que a veces vienen asociados o tienen comorbilidad con déficit de atención o con TEL, con trastorno específico del aprendizaje, quitando esos casos más severos, que sí es verdad que la intervención tal vez no luce tanto, pero en general si una intervención en dislexia se hace bien, en las primeras etapas es muy agradecida y el niño puede arrancar bien a leer, aunque como dice Antonio, no lleguen a leer nunca bien, sí pueden llegar a ser exactos. Lo que queda siempre cuando somos adultos, los disléxicos, son problemas de velocidad lectora. Pero bueno, que inicialmente si la intervención se hace bien, si se interviene bien en conciencia fonológica, silábica, en habilidades de conciencia fonológica, en vocabulario, pues es muy agradecida y se nota que los niños tienen herramientas para poder hacerle frente a los contenidos propiamente dichos. También uno de los caballos de batalla de la dislexia es la memoria de trabajo, la memoria verbal, la memoria visual para estímulos abstractos. Entonces todo eso debe de ser trabajado para que se amortigüe en cierta medida pues, los déficits y las dificultades que tienen los niños. Luego, bueno, aquí los padres que tienen hijos con dislexia son los más preparados luego en la intervención, porque por mucho que vayan a sesión 1 hora o 2 a la semana, el trabajo de fondo importante y serio es muy de los padres. Entonces, conforme van creciendo, trabajar mucho, como ha dicho Antonio, mapas conceptuales, esquemas, aprender a hacer resúmenes, síntesis, en fin, es un trabajo muy gráfico, un soporte gráfico siempre y en todo momento, respetar mucho el ritmo de aprendizaje del niño. Son muchos factores en la intervención los que influyen, pero en la edad en la que se diagnostica más precoz y tal, trabajar las habilidades de conciencia fonológica es fundamental, porque la causa del déficit es un problema en el procesamiento fonológico de la información que oímos, del habla. ¿Vale? Cuando se detecta pronto, que ya os he dicho que es la menos de las veces, cuando se detecta pronto dentro del colegio, pues a veces se le ponen refuerzos de PT o de AL, y entonces esos refuerzos trabajan esto que está comentando Paqui, pero que eso no es suficiente. Siempre hay que buscar un profesional que trabaje por fuera, porque no es suficiente. Hay que trabajar intensamente durante los primeros años para conseguir superar ese primer escalón, ¿no? Ese primer escalón es fundamental. La intervención específica, ¿no? Porque muchas veces vienen padres muy cansados de unos profesionales, de otros. Y bueno, la intervención en dislexia es muy específica y en mi opinión y según mi criterio, en las etapas iniciales muy agradecida, porque si se hace bien el niño se suelta un poquito más. Es verdad que las dificultades persisten, porque por eso es dislexia, no es un retraso lectoescritor ni es otra cosa, pero inicialmente tiene que ser una intervención
muy específicas, pues no sé, en profesionales y en personas, sean psicólogos, sean logopedas, pues que estén formados y que sepan cuál es el componente que está a la base de la dislexia y que sea eso, luego, que se fortalezca. Luego en el día a día, lo que es el día al día del aula, pues aparte de esta intervención muy específica que lo haría un profesional de psicología, un logopeda, etcétera, ¿no? Pues está lo que es la atención en el aula. Eso es una cosa que a veces a los profesores les da mucho miedo, pero es muy sencilla, o sea, es súper fácil. Lo primero es conocer que existen este tipo de problemas, ¿no? Que no es que el niño no quiera leer bien, no quiera cometer falta de ortografía, sino que hay que conocer el problema, dar confianza al niño, dejar su ritmo, siempre va a ir un pasito por detrás de los demás, pero va a ir progresando. Si se le da confianza, se le resuelven las dudas que va planteando, se le adapta a veces fundamentalmente hay que adaptar, uno de los grandes, diríamos, retos que tenemos las familias es que se nos adapte el trabajo, porque los disléxicos pueden resolver cualquier trabajo desde el punto de vista de grado de dificultad que se plantea en el aula. Lo que no pueden es resolver una cantidad excesiva de trabajo. ¿Por qué? Porque ellos trabajan como se basa en la lectura y en la escritura, donde tienen su dificultad, ellos trabajan muy lento. Entonces, al trabajar muy lento y tener que dedicar una cantidad de recursos de su cerebro a hacer ese trabajo, pues funcionan muy lentamente y se esfuerzan muchísimo y su cansancio es muy grande. Entonces, hay que adaptar las tareas que se hacen en clase, las tareas que se hacen en casa, la cantidad. ¿Por qué? Pues porque si no, entonces nos encontramos con familias que nos dan todos los días, los 7 días de la semana, pues te dan las 10 de la noche, un día con otro, y entonces eso lleva a un cansancio enorme, el niño no rinde bien y que luego, si encima no tiene adaptación a la hora de la evaluación, que se suele hacer por escrito, y que no se tiene en cuenta que estos niños ahí no van a rendir todo lo que saben, sino que van a rendir un 60% de lo que saben. Hay que utilizar una evaluación creativa para poder sacar exactamente el verdadero conocimiento que tienen. Pues claro, pues eso va a llevar a que esos niños que se esfuerzan tanto, que están haciendo tanto trabajo, que aparentemente, porque no salen los resultados, los profesores piensan que es que no están trabajando, pues es una desmotivación, entran en ansiedad, entran en crisis, entran en no querer seguir en el sistema educativo, y claro, eso es perder a unas personas que son muy válidas y que desgraciadamente pues el 40% del fracaso escolar está integrado por disléxicos. Entonces eso es muy grave. O sea, personas que tienen mucha valía. Entonces, sin embargo, por no atenderlo, que es una atención sencilla en el aula, en el día a día de la clase, pues comprender cuál es este problema, no ridiculizar si lee más lento o se equivoca al leer, no ridiculizar si ha cometido una falta de ortografía, porque cometemos muchísimas y seguiremos cometiendo. Y yo todavía muchas veces cuando escribo algunas palabras, pues digo, pero bueno, ¿cómo se escribe? Me voy al corrector ortográfico porque no me acuerdo y la estoy escribiendo todas las semanas 10 veces. Entonces, esto hay que entenderlo un poco y la solución pasa por entender el problema. Eso es fundamental, porque muchos profesores se resisten a ponerle una buena nota al niño si ven que los contenidos son óptimos, si tiene falta de ortografía, porque dicen, pero ¿cómo voy a probarlo? Aunque haya contestado bien, con esta falta de ortografía son intolerables. Entonces, conociendo dónde está, por qué tienen falta de ortografía, la falta de ortografía responde fundamentalmente, primero, a que ellos procesan la información más de forma auditiva, más por el sonido, que de forma verbal, porque tienen bastante carencia en memoria verbal y también en memoria visual para los símbolos. Entonces, no es que no atiendan y como leen poco y se exponen poco a la lectura, por eso tienen falta de ortografía. Hay ya un déficit de partida, ¿vale? Entonces, claro, un niño puede perfectamente estar 15 días o una temporada escribiendo bien burro y, como dice Antonio, de repente una palabra que llevaba escribiendo bien, ¿cómo era?
Si la B y la V suenan igual, o la G y la J, o la H no suena, ¿no? La L, la Y y la L. Entonces, conociendo el problema, de dónde parte, que es un problema de memoria verbal y memoria visual para signos, y los números y bueno, las letras son signos además abstractos, no son estímulos con significado, ahí radica su problema, en que procesa la información a través del sonido más que a través del componente verbal. Entonces, bueno, es una adaptación que es de justicia, o sea, no cuestionamos que si un niño tiene miopía entre al aula con gafas, es razonable, ¿no? Si tiene un problema ahí, pues le ponemos gafas y el niño accede a los contenidos. Pues esto es lo mismo, si hay un problema, una barrera previa, pero el niño es inteligente y puede acceder a los contenidos, pues se trata, yo creo, que de levantarle esa barrera, lo cual no quiere decir que no tengan que estudiarse la regla ortográfica, que no tengan que prestar mucha atención, que no se busquen estrategias a través de ortografía y de visual o de mil cosas que hay para escribir correctamente, porque evidentemente pues hay que escribir bien, pero de cara a la evaluación y a valorar el esfuerzo del niño, no le hacemos ningún favor cuando lo suspendemos o le bajamos nota por la falta de ortografía. Tampoco le hacemos ningún favor cuando le damos el mismo tiempo que a los demás, cuando en realidad para recuperar las palabras del almacén léxico tardan más, que le bailan las palabras. Yo quiero poner Alameda y me sale almendra y me sale almiré y ahora ahí yo tardo más en coger la palabra y a escribirla que lo que tarda un normolector. Entonces todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta y no están pidiendo adaptaciones gratuitamente ni para beneficiarlos ni como un privilegio, sino como una necesidad para que ellos puedan brillar y puedan sacar su verdadero potencial. Y son niños inteligentes, es el criterio principal para el diagnóstico que tengan una inteligencia media. O sea, quiero decir que no es un problema de capacidad cognitiva, ¿vale? Fundamentalmente el principal, conocer qué es la dislexia y conocerla seriamente, no con prejuicios ni tampoco en los conocimientos que tenemos de la dislexia de hace 25 años. El mundo de la dislexia a nivel de investigación ha avanzado muchísimo, tal vez todavía no se ha transferido a la comunidad educativa, pero es muy importante conocer y saber de qué se trata. Segundo, creer en el niño, que no es un vago, que no es un tonto, que no es un niño que no sirve para estudiar, ¿vale? Él quiere y tiene ilusión por ser algo. Esto, los primeros pasos de cara a la metodología, respetar su ritmo de aprendizaje, trabajar, darle las herramientas para que pueda trabajar, porque si le pedimos, o sea, no vale decir, es que tiene que leer más, pero chiquilla, sí lee mucho, pero lee mal. Tenemos que darle las herramientas para que su lectura sea eficaz, porque si no tiene una lectura eficaz, por mucho que lea en casa, por mucho que martiricemos a los padres diciendo que lea, entonces, bueno, pues estos son pequeños pasos que desde el punto de vista metodológico ayudan mucho al niño a respetar su ritmo, creer en él, estar sensibilizado. ¿Qué más, Antonio? Ahora luego, pues, otras estrategias que se utilizan para el aprendizaje, pues, porque el niño puede, o sea, a ti te dicen, no, tienes que leer más, si tú vas a leer más, vas a mejorar un poquito tu nivel lector, pero nunca vas a alcanzar el nivel lector de los demás, y entonces tú necesitas ir al mismo ritmo de tus compañeros, y tus compañeros van mucho más rápido de lo que tú puedes leer. Entonces aprendemos muy bien con audio, o sea, escuchando los textos, pues los aprendemos de forma auditiva, aprendemos también visualizando vídeos, visualizando imágenes y sonidos, también nos sirve para aprender. Luego ya en las etapas pues, de secundaria y bachillerato, y en la universidad pues se utilizan pues, metodologías que utilizamos habitualmente en nuestro trabajo, o sea, utilizar un ordenador con un corrector ortográfico, pues eso lo usamos todos en nuestro trabajo habitualmente hoy en día. Utilizar, por ejemplo, un programa que te lea el texto escrito, o sea, tú tienes un texto largo que tienes que leer, tienes que estudiar en una carrera universitaria, que puede estudiar perfectamente una persona con dislexia, y entonces tiene un programa que te le selecciona el texto y te lo está leyendo el texto a ti, entonces tú así vas mucho más rápido. No es que tú no puedas hacerlo, sí, pero tú leer ese documento te lleva 5 horas y realmente un normolector le lleva 1 hora y media, entonces claro, yo no tengo 5 horas porque tengo que sacarme la carrera como los demás o tengo que sacar la asignatura de matemáticas de segundo de la ESO.
Entonces tengo que ir al ritmo de mis compañeros, entonces necesito herramientas que me ayuden. Entonces una de las herramientas ya en estos niveles, ya más superiores, pues son esos programas que traducen la voz a texto o que el texto lo pasan a voz, la utilización del corrector ortográfico. Todo esto está reconocido en la universidad y en las pruebas de acceso a la universidad. O sea, estas son adaptaciones que debemos de conocer y debemos de dejar que se utilicen. Incluso en primaria también es muy importante, si el niño tiene que ser examinado de un tema, por ejemplo, de biología, de conocimiento del medio, de ciencias sociales, pues no sé, evaluarlo de forma diferente, a través de un mural, a través de un trabajo mucho más manipulativo, mucho más interactivo, no necesariamente contestando las 5 preguntas de desarrollo típicas. Claro. Entonces, bueno, muchos niños pues te saben perfectamente decir el ciclo del agua porque te lo dibujan, lo ven, lo visualizan, lo tocan, lo huelen, tal y como muchas veces se lo han estudiado en su casa. Entonces, una metodología que no tampoco altera mucho el ritmo de trabajo del resto de la clase. Hoy fulanito de tal nos va a exponer esto, entonces bueno, pues que eso sea un porcentaje importante de la evaluación del niño. Y luego el hándicap, que no quiero que se nos pase por alto, el tema del inglés. En el tema del inglés, bueno, la dislexia depende mucho, incluso la prevalencia de que el idioma sea más o menos transparente. El idioma español es bastante transparente, esto quiere decir que la correspondencia entre la letra y el sonido es bastante unívoca, ¿no? Hay pocos fonemas, pocas grafemas cuya correspondencia no es unívoca, la B, la V, la G, la L. Entonces, claro, por eso también en español es menor la prevalencia y es tan difícil hacer un diagnóstico de dislexia porque casi todo se escribe como suena. ¿Qué ocurre con el inglés? Que es muy poco transparente, muy opaco y una misma letra se pronuncia de 1000 formas. Entonces, claro, estamos dando en el clavo de la dificultad del niño con dislexia. Entonces, desde chiquitito hay que hacerle adaptaciones si no queremos que cargándolos con ese idioma tan importante, por desgracia. Digo por desgracia para los disléxicos, claro. Hoy en día en el mundo laboral, ¿no? Entonces basar más la evaluación en el speaking que en el writing y cosas así, pues es que esto no se les mete mucho a los profesores en la cabeza porque están pensando siempre que es bajar contenidos, que es bajar nivel o que es favorecerlos, pero es que de otra manera tenemos asegurado el suspenso y la tirria y el odio a la asignatura de inglés. De hecho, nosotros abogamos porque el aprendizaje del idioma, o sea del inglés, pues se haga de forma natural. Como se hace, como se aprende el español. O sea, yo aprendí el español pues, cuando era un niño, escuchándolo a mis padres y a mi familia, y luego hablándolo yo. A nadie se le ocurre coger a un niño de 3 o de 5 años, bueno, de 3 y 5 años ya casi sí, pero bueno, vamos a hablar de 2 o de 3 años, y ponerlo a escribir un idioma. O sea, tú lo aprendes, lo oyes y lo hablas. Y así es como hay que aprender las segundas lenguas, y es como los disléxicos lo podemos hacer perfectamente. Y de hecho los disléxicos pueden hablar muy bien inglés, entenderlo muy bien. A la hora de escribir vamos a tener muchísimas dificultades porque claro, oímos unos sonidos y traspasar esos sonidos a una grafía pues, es nuestra dificultad. Entonces, claro, si basamos la evaluación en el inglés en lo que es el escrito, pues estamos penalizando la dificultad concretamente que tienen los disléxicos. Estamos apostando por el caballo perdedor. Claro, efectivamente. Entonces, nosotros abogamos mucho por complementar las evaluaciones con el examen oral, en todas las asignaturas, en inglés sobre todo, pero en todas las asignaturas a un disléxico hay que complementar la evaluación con el examen oral, hay que escucharlo porque él en el escrito no van a rendir un 60% de lo que saben realmente, y eso tampoco es justo. Hay que evaluar con arreglo a la dificultad que tienes. Es como si tú eres miope y te dicen, no, tú tienes que hacer el examen pero sin gafas. Pero si es que no veo, el examen es sin gafas. No, el examen tiene que ser con gafas, que es lo que te permite rendir lo que sabes. Y en la dislexia pasa igual. Entonces, nosotros pedimos, esa es una de las adaptaciones que se suele pedir, pues complementar la evaluación con los exámenes orales, o con parte del examen oral, o si el niño, por ejemplo, se ha liado a la hora de, muchas veces pasa, leen la pregunta, no la entienden bien y en vez de contestar realmente esa pregunta, que se la saben, contestan otra cosa. Claro, pues si tú eres profesor y dices, le he preguntado A y me ha contestado B, voy a preguntarle de manera oral, a ver, oye, fulanito, dime
esto que te he preguntado, y te lo va a decir A, te va a decir A, te van a decir, porque entonces has entendido la pregunta cuando tú se la has verbalizado, y te lo va a contestar porque lo sabe. Pero a la hora de leerlo se ha confundido. Por eso a veces nosotros pues decimos que si el profesor le da confianza al alumno para que pueda preguntar cuando no entiende una pregunta, y ese alumno tiene esa confianza para poder preguntársela a no entiendo, entonces el profesor se le hace la aclaración de la pregunta y él hace su respuesta. Además hay muchos recursos, gracias a Dios hoy en día hay muchos recursos que los profesores y los orientadores, pero bueno, los profesores pueden utilizar para hacer sus adaptaciones, para tener idea de qué tipo de ejercicios podemos poner. En relación con el inglés, la guía de la dislexia de la Comunidad de Murcia es muy buena, tanto explica muy bien en qué consiste el problema por qué el problema del inglés en los niños con dislexia, luego tiene un montón de ejercicios tipo, de cómo evaluar, de qué valorar, y está muy bien. Y lo mismo que con el inglés, pues otra cantidad de libros, hay una amplia bibliografía en los últimos años, en español, de la Universidad de Granada, la Universidad de Jaén, es decir, que tenemos compañeros profesionales que han investigado mucho, que se han quemado las pestañas y que pues ofrecen sus recursos y que tenemos la obligación, los profesionales que trabajamos en este ámbito, de conocerlos para poder ayudar a los niños. Entonces, en ese sentido, el profesorado y la comunidad educativa en general, los orientadores, tienen mucha suerte hoy en día porque hay herramientas que les pueden ayudar a ellos. Entonces, muchas veces también es cuestión de decir, yo de dislexia, yo al principio no sabía nada de dislexia, a mí en la carrera de dislexia no me enseñaron nada, 4 teorías y tal, y ha sido luego con la práctica, con el interés, con tener al niño delante y esto que le pasa, y te pones a leer y hacer un curso, como aprendemos. Entonces, pues yo creo que en la comunidad educativa pues no pasa nada si decimos que no tenemos ni idea. Sí, yo tampoco he tenido idea, y hasta que tú no has descubierto que tu hijo, y entre todos pues nos ponemos a funcionar. Claro, lo importante es tener una actitud positiva ante pues tiene un niño que tiene una dificultad y dice, pues voy a tomar una actitud positiva para ayudarle. Entonces, si yo tomo esa actitud positiva, el niño va a subir como la espuma y lo va a ver el profesor. Yo tengo una anécdota con mi segunda hija, que es la que tiene la dislexia más severa y la que ha tenido muchas más dificultades, y hace poco tuve la oportunidad de estar con su profesora, a la que le dio en tercero y cuarto. O sea, ella repitió tercero, primero y segundo fue un desastre porque era una profesora que se encogía de hombros y decía, no, es que tengo 35 niños, tengo 25 niños, es que no le supo ayudar. En tercero ya repitió curso tampoco, y en tercero la cogió otra profesora y en tercero y cuarto, en ese ciclo, la puso al nivel de sus compañeros. Y mi hija era feliz. Mi hija lloraba antes, pues no quería ir al colegio y era feliz. Y entonces tuve la oportunidad de preguntarle qué es lo que le había hecho, ¿no? Entonces me decía, dice, yo no tengo ni idea de lo que es la dislexia, no sabía lo que era la dislexia, yo simplemente le di confianza. Tuvo paciencia, le dio confianza, apostó por ella, le ayudó y ella progresó. Entonces es muy importante la actitud, eso es súper importante ante un niño que tiene una dificultad, pues tener una actitud positiva de ayuda, eso es fundamental. Y luego ya aprender, como Paqui está diciendo, pues muchas herramientas, cosas que podemos hacer, eso está ahí, simplemente con un poco de mirar, puedes encontrar un montón de posibles herramientas que puede utilizar en el aula y que le van a ayudar a ese niño, y la mayoría de las cosas ayudan a todos, o sea, no solamente a los disléxicos, le viene bien a cualquier niño. Desde el punto de vista familiar, yo creo que lo que es muy importante es que la familia apoye a su hijo, en el sentido de que haga todo lo posible por conocer cuál es la dificultad y ayudarle apoyarle en lo que necesite. Al principio, como uno lo único que ve que tu hijo tiene una serie de dificultades y que no funciona y que nadie te orienta, nadie te dice exactamente qué es lo que... Pues bueno, pues vivimos una desesperación, vivimos unos momentos muy amargos, vemos el sufrimiento del niño, vemos el sufrimiento de que no es capaz de
de cumplir las expectativas que le están poniendo en el aula, porque no se le ponen unas adaptaciones, porque los padres tampoco sabemos ayudarle. Entonces, poco a poco, el ir escuchando lo que nuestros hijos nos van diciendo, cómo podemos ayudarles, el tener paciencia, en no querer cumplir todos los objetivos que a veces al principio nos ponen los mismos objetivos de los demás y no podemos cumplirlo, es imposible, porque entonces tendríamos que tener no 24 horas del día, sino 36, y porque es que los niños tienen que descansar. Es muy importante que ellos tengan su descanso, que tengan sus ratos lúdicos a diario, que tengan su vida social, que dediquen un tiempo a aficiones, y todo esto muchas veces los padres lo perdemos de vista, y por cumplir las expectativas del colegio, de tener que llegar a un nivel, presionamos tanto a los hijos que sufrimos la familia y sufren mucho nuestros hijos, y eso no nos lleva a ningún sitio. Los padres y la comunidad educativa no debemos olvidar que la primera obligación es que sean niños estables y felices, ¿vale? Y ayudarles ante las dificultades que tienen a que puedan superar esta etapa que es obligatoria. Sin más remedio, hay que estudiar y hay que tener una titulación mínima, ¿vale? Esto no quiere decir que no puedan seguir a la universidad, y muchos disléxicos van a la universidad y se sacan su titulación, y hay de investigadores, químicos, físicos, grandes escritores, de todo tipo de profesiones, y son disléxicos, ¿no? Pero los padres muchas veces pierden la perspectiva cuando están en la etapa de lo más duro y se comparan con los demás, claro, y nos creemos que es lo más grande. Lo principal es que el niño crezca con una pierna robusta, firme, que sea feliz y que tenga las herramientas cuando todo esto pase, la obligación de estudiar pase, que tenga las herramientas necesarias y suficientes para dar alegría y para mostrar felicidad, para lo que todos hemos vivido en el mundo. Efectivamente. Y nos ayuda mucho pues, en esta etapa inicial, pues, que los centros educativos pues, sean sensibles a esa dificultad, y eso nos ayuda muchísimo, porque también nos enseñan a los padres, porque también los padres, si también nos podemos buscar a las personas que saben de dislexia, a los especialistas, a los expertos, y va a ir aprendiendo cómo aprende tu hijo, cómo le puedes ayudar. Entonces es un conjunto, como hemos dicho antes, son un banco que tiene tres patas, que es el colegio, la familia y los profesionales especialistas. Entonces esas tres tienen que, sobre todo al principio, tienen que trabajar conjuntamente. Lo primero es que en mi caso concreto tengo dislexia con altas capacidades, como ya he dicho, y cuando, por ejemplo, estoy en clase, a veces me dicen, ¿pero por qué no copias el enunciado? Y te dicen cosas que te ofenden porque como sistemáticamente dicen que tiene altas capacidades, es más listo, es mejor en todo. Y te toman porque, por ejemplo, si sacas un 10, o si te enfadas por una nota porque pensabas que habías estudiado más, se quejan de ti. Y siempre dicen, no, hay que siempre hay que sacar 10. Pero es que no es eso. Es que si nosotros tenemos una dificultad específica, necesitamos que nos adapten. Si no nos las adaptan, da igual si sea dislexia, altas capacidades y otras enfermedades, bueno, enfermedades no, dificultades, que como siempre, que hasta a mí me equivoco, pero si nos damos cuenta hay que rectificar, y se trata de conseguir tratarlas bien en el colegio. Actualmente el sistema educativo tiene mucho que mejorar, las cosas como son. Pero una manera útil de que me ayudaran a los niños serían, por ejemplo, palabras difíciles que les son con Y, las principales dificultades suelen ser Y y L, J y G, V y D, S y H, claramente, H y no H. Pues ahí lo único que tienen que hacer es hacerle visuales. Por ejemplo, que una palabra que les cueste, por ejemplo, vaso.
Vaso, ¿con qué va? Con B. Si te dicen con B, les dices no y le haces un dibujito. Y entonces a la próxima vez te dirán con V. O por ejemplo, ayudar, te dicen con ella. Pues no, le escribe una Y de forma de un dibujito y ya la próxima vez te dirán con Y. Con imágenes. O con audio, o con dibujos, o con colores. Mis compis me ayudan, o cuando hago algo mal, pues ellos me animan y son muy buenos conmigo. Si le haces la pregunta, que sea concreta y que no tengas que escribir un tocho así, es la respuesta. Porque eso es que les va cansando. Y 10 preguntas, ya tocho así les cansa. Pues es que a diferencia, es que te dejan en una clase en la que hay ruido, te desconcentras y te despistas. Y si te estaba costando de primera, después te va a costar aún más que antes. Poniéndome los exámenes más fáciles o poniéndome, por ejemplo, que no entiendo una cosa, pues que me lo subrayen de un color, que, por ejemplo, me hacen un examen y no entiendo algo, que el profe me ayude a hacer algo. Por ejemplo, si no entiendo el ejercicio 3, pues el que me ayude o que venga él a mi mesa y me lo explique mejor. El hándicap, que no quiero que se nos pase por alto, el tema del inglés. En el tema del inglés, bueno, la dislexia depende mucho, incluso la prevalencia de que el idioma sea más o menos transparente. El idioma español es bastante transparente, esto quiere decir que la correspondencia entre la letra y el sonido es bastante unívoca, ¿no? Hay pocos fonemas, pocas grafemas cuya correspondencia no es unívoca, la B, la V, la G, la L. Entonces, claro, por eso también en español es menor la prevalencia y es tan difícil hacer un diagnóstico de dislexia, porque casi todo se escribe como suena. ¿Qué ocurre con el inglés? Que es muy poco transparente, es muy opaco y una misma letra se pronuncia de 1000 formas. Entonces, claro, estamos dando en el clavo de la dificultad del niño con dislexia. Entonces, desde chiquitito hay que hacerle adaptaciones si no queremos que cargándolos con ese idioma tan importante, por desgracia. Digo por desgracia para los disléxicos, claro. Hoy en día en el mundo laboral, ¿no? Entonces basar más la evaluación en el speaking que en el writing y cosas así, pues es que esto no se les mete mucho a los profesores en la cabeza, porque están pensando siempre que es bajar contenido, que es bajar nivel o que es favorecerlos, pero es que de otra manera tenemos asegurado el suspenso y la tirria y el odio a la asignatura de inglés. De hecho, nosotros abogamos porque el aprendizaje del idioma, o sea, del inglés, pues se haga de forma natural, como se hace, como se aprende el español. O sea, yo aprendí el español pues, cuando era un niño, escuchándolo a mis padres, a mi familia, y luego hablándolo yo. A nadie se le ocurre coger a un niño de 3 o de 5 años, bueno, de 3 y 5 años ya casi sí, pero bueno, vamos a hablar de 2 o de 3 años, y ponerlo a escribir un idioma. O sea, tú lo aprendes, lo oyes y lo hablas. Y así es como hay que aprender las segundas lenguas, y es como los disléxicos lo podemos hacer perfectamente. Y de hecho los disléxicos pueden hablar muy bien inglés, entenderlo muy bien. A la hora de escribir vamos a tener muchísimas dificultades porque claro, oímos unos sonidos y traspasar esos sonidos a una grafía pues, es nuestra dificultad. Entonces, claro, si basamos la evaluación en el inglés en lo que es el escrito, pues estamos penalizando la dificultad concretamente que tienen los disléxicos. Estamos apostando por el caballo perdedor. Claro, efectivamente. Entonces, nosotros abogamos mucho por complementar las evaluaciones con el examen oral, en todas las asignaturas. Muchas veces pasa, leen la pregunta, no la entienden bien y en vez de contestar realmente esa pregunta, que se la sabe, contestan otra cosa. Claro, pues si tú eres profesor y dices, le he preguntado A y me ha contestado B.
voy a preguntarle de manera oral, a ver, oye, fulanito, dime esto que te he preguntado, y te lo va a decir A, te va a decir A, te van a decir, porque entonces has entendido la pregunta cuando tú se la has verbalizado, y te lo va a contestar porque lo sabe. Pero a la hora de leerlo se ha confundido. Por eso a veces nosotros pues decimos que si el profesor le da confianza al alumno para que pueda preguntar cuando no entiende una pregunta, y ese alumno tiene esa confianza para poder preguntársela a no entiendo, entonces el profesor se le hace la aclaración de la pregunta y él hace su respuesta. Porque a veces lo dice en voz alta y yo no quiero que lo diga en voz alta, yo quiero que me lo diga a mí, no a todos mis compañeros. Porque a veces es una pregunta mía y mis compañeros a lo mejor sí se la saben. A veces me dicen que ellos lo entienden, pero sinceramente si tú ves cómo actúan no lo entienden, porque dicen, cuando por ejemplo estoy en clase, a veces me dicen, ¿pero por qué no copian el enunciado? Y te dicen cosas que te ofenden. Pues en lengua me toca, por ejemplo, leer un texto y en vez de perro digo pelo, pues ya es sinónimo de burlas. Y no gusta, porque creo que a nadie le va a gustar que le hagan burlas. Otra cosa súper fundamental es que no solo se lo tienen que explicar los niños a los profesores lo que es la dislexia, sino además lo que tienen que hacer es simplemente decirles, mirad, este compañero tiene una dificultad, porque si tú le dices algo a los niños al principio te dicen, pues muy bien por ti, pero si se lo dice alguien más autoritario, por así decirlo, un profesor que lo ven como que el profesor es la máxima autoridad en la clase, y lo es, así que si se lo dice el profesor, a los niños le van a hacer más caso, van a decir, oye, que esto no es una tontería. Y así no se generan los problemas. Sobre todo con, ¿por qué no copias los enunciados? Si por ejemplo luego en ciencias naturales se te da muy bien. El ámbito familiar se resiente mucho. Sí, exactamente, podía contar Los padres sufren mucho, poco mucho. Eso. Lo pasan muy mal. Desde el punto de vista familiar yo creo que lo que es muy importante es que la familia apoye a su hijo, en el sentido de que haga todo lo posible por conocer cuál es la dificultad y ayudarle apoyarle en lo que necesite. Al principio, como uno lo único que ve que tu hijo tiene una serie de dificultades y que no funciona y que nadie te orienta, nadie te dice exactamente qué es lo que... Pues bueno, pues vivimos una desesperación, vivimos unos momentos muy amargos, vemos el sufrimiento del niño, vemos el sufrimiento de que no es capaz de cumplir las expectativas que le están poniendo en el aula, porque no se le ponen unas adaptaciones, porque los padres tampoco sabemos ayudarle. Entonces, poco a poco, el ir escuchando lo que nuestros hijos nos van diciendo, cómo podemos ayudarles, el tener paciencia, en no querer cumplir todos los objetivos que a veces al principio nos ponen los mismos objetivos de los demás y no podemos cumplirlo, es imposible, porque entonces tendríamos que tener no 24 horas del día, sino 36. Y porque es que los niños tienen que descansar. Es muy importante que ellos tengan su descanso, que tengan sus ratos lúdicos a diario, que tengan su vida social, que dediquen un tiempo a aficiones. Y todo esto muchas veces los padres lo perdemos de vista y por cumplir las expectativas del colegio, de tener que llegar a un nivel, presionamos tanto a los hijos que sufrimos la familia y sufren mucho nuestros hijos. Y eso no nos lleva a ningún sitio. Es importante tener paciencia, es importante ayudarles
complementarle en sus potencialidades. Entonces hay niños que les encanta la música, hay niños que les encanta la pintura, hay niños que les encanta el deporte. Esas son sus potencialidades, son sus habilidades, vamos a seguir potenciándolas y vamos a ayudarles en sus puntos débiles, no a penalizarle las potencialidades, porque eso es un error brutal también para su desarrollo emocional y su sentido vital y de visión positiva de la vida, ¿no? Se trata de que sean niños felices como el resto. Claro, entonces, es verdad, yo siempre digo que la etapa académica dura como mínimo lo que es obligatorio, pero que la vida luego es mucho más larga. Entonces los padres y la comunidad educativa no debemos olvidar que la primera obligación es que sean niños estables y felices, ¿vale? Y ayudarles ante las dificultades que tienen a que puedan superar esta etapa que es obligatoria. Sin más remedio hay que estudiar y hay que tener una titulación mínima, ¿vale? Esto no quiere decir que no puedan seguir a la universidad, y muchos disléxicos van a la universidad y se sacan su titulación, y hay de investigadores, químicos, físicos, grandes escritores, de todo tipo de profesiones, y son disléxicos, ¿no? Pero los padres muchas veces pierden la perspectiva cuando están en la etapa de lo más duro y se comparan con los demás, claro, y nos creemos que es lo más grande. Lo principal es que el niño crezca con una pierna robusta, firme, que sea feliz y que tenga las herramientas cuando todo esto pase, la obligación de estudiar pase, que tenga las herramientas necesarias y suficientes para dar alegría y para mostrar felicidad, para lo que todos hemos venido al mundo. Hay que ser respetuosos, ya tengas dislexia, Asperger, Down, altas capacidades, discalculia, da igual.